A todos los seguidores del Olfato. Hoy en este estudio, en nuestra sede, está Juan Carlos Pinzón. Ha sido diplomático, ha sido ministro de Defensa con logros importantísimos, ha sido embajador, como les decía, y está recorriendo el país. Muchos creen que es otro de los candidatos, de los precandidatos presidenciales, pero por eso que lo invitamos a nuestra sede en Ibagué y nos da mucho gusto tenerlo en los estudios. Bienvenido. Hombre, muchas gracias. Encantado de estar aquí en el Olfato. ¿Le digo precandidato o le digo exministro de Defensa? Y dígame, profesor, ¿qué es lo que hago hoy en día? Yo soy profesor en visita de Economía y de Geopolítica en la Universidad de Princeton. Eso es lo que hago y claro que sí me duele mi país. Amo mi país y vengo a contar lo que he visto en el mundo, lo que estoy haciendo allí y también a ver cómo colaboramos, porque no podemos dejar que este país siga retrocediendo. Es que vamos como en reversa. No estamos avanzando, vamos de para atrás. Pero la derecha o el centro o la centro derecha, estamos viendo muchísimos candidatos. ¿Qué tan peligroso puede ser esto para que la izquierda vaya con un solo candidato y pueda ganar? Pues primero me alegra que haya gente que quiera servir. Yo todas esas personas que están de candidatos y demás les tengo mucho respeto. A algunos los aprecio mucho, son amigos, amigas y confío que van a hacer el mejor servicio que puedan para el país. Y eso también implica organizarse, ponerse de acuerdo en quién realmente está preparado para gobernar, quién puede realmente sacar al país de esta crisis y de esta situación tan dramática que se está viviendo y quién puede proyectar al país al futuro. No todo el mundo que tenga una buena opinión o un buen deseo de servir, pues ha tenido esa preparación. Entonces, creo que hay que articularse. Y lo otro es que la política al final también es de aceptación popular y de qué es lo que quiere la gente. Lo que siempre todavía es importante es que habrá unos procesos que lleven seguramente a una consulta o algo de ese estilo para que en Colombia haya un candidato muy fuerte que pueda ganar en primera vuelta y que le dé otra vez tranquilidad al país. Porque hay una incertidumbre terrible. Por fuera La gente no sabe para dónde coger. por fuera es complicado lo que se siente, la gente se está yendo, hay mucha gente que, incluso conozco personas que votaron por Petro de Ibagué y están viviendo en Estados Unidos o están viviendo en España porque sintieron que el país no va bien. Se ha ido más de medio millón de colombianos. Eso no pasaba en el país hace 20 años. Allá al final de los 90 se fue mucha gente, la gente volvió y ahora hay toda una generación de muchachos que se está yendo porque tiene miedo de lo que está pasando aquí. Entonces eso es lo primero, hay que volver a tener un país donde la gente se sienta segura, con oportunidad de progresar, con el sueño de que haya inversión y el país progrese. Eso es lo que se rompió. Y ahí es donde el país va de para atrás, de para atrás, de para atrás y no puede ser, es una cosa muy mala. Una cosa que uno siente también afuera es pena. Colombia siempre ha sido un país con reputación, nos tocó muy duro con el narcotráfico, pero salimos adelante, nos volvimos el ejemplo en muchas cosas, éramos el ejemplo en seguridad, éramos el ejemplo en temas incluso de desarrollo económico, fuimos el país que más avanzó en los primeros 15 años del siglo XXI y después un poco como que todo se ha enfriado, todo se ha ido para atrás y es muy doloroso ver al presidente de Colombia, que en muchos sitios lo usan es como un meme, como un chiste, como una burla y resulta que es el que es nuestro presidente al final, nos representa, pero nos está representando mal y está haciendo que Colombia se vea mal y a veces hasta en ridículo. Eso no es justo. Uno de los puntos más críticos, incluso lo decía la vicepresidenta en un consejo de ministros en el primero, que el país y que el Cauca, por ejemplo, su departamento iba muy mal en materia de seguridad. Cuando usted fue ministro, ¿qué logros tuvo ese Ministerio de Defensa en materia de lucha contra el crimen? Uf, un tiempo muy especial. Todos los indicadores del crimen bajaron en Colombia en esos 4 años, todos sin excepción. El homicidio en todas las ciudades, el hurto, la extorsión, el secuestro. Fueron años muy buenos porque trabajábamos duro. Lo más importante, fortalecimos las Fuerzas Armadas como nunca antes. Yo llegué a tener las fuerzas militares y de policía más grandes de la historia. A mayo del 2015 eran 465.000 hombres y mujeres en armas desplegados por el país. Creamos en ese momento 11 fuerzas de tarea adicionales en los sitios críticos, 9 policías metropolitanas. La primera policía metropolitana que yo creé fue esta de Ibagué, aquí precisamente, pero hubo otras, Montería, Popayán, Neiva, Santa Marta, Valledupar, así haciendo como algo de memoria de lo que hicimos. Fortalecimos mucho el bienestar de nuestros militares. Por ejemplo, el subsidio familiar de los soldados profesionales, la prima de antigüedad para los patrulleros y los subintendentes. Se consiguió también algunas bonificaciones para soldados profesionales, prima de comando para los comandos de las Fuerzas Armadas. Me tocó hacer 9 hospitales en todo el país, es decir, manejar un sistema de salud y fortalecerlo, casas fiscales, gimnasios, centros de bienestar. Compramos la mayor cantidad de helicópteros que se ha comprado en muchos años, aviones, buques, lanchas,
los primeros drones que tuvo Colombia y drones armados, me tocó traerlos a mí, submarinos, eh, la modernización de los aviones de combate que ya estaban viejos, pero tocaba modernizarlos y terminamos de 13 a 24. En fin, el país era el ejemplo en seguridad en América Latina y le dimos muy duro a los grupos terroristas. El jefe de las FARC cayó con otros 118 jefes, fuera de FARC, ELN o banda criminal. Pero cuando digo jefes, ¿Cuál eran jefe? jefes, alias Alfonso Cano, Cano, durante su ministerio. claro, el comandante de las FARC. Y todo el mundo sabía aquí en el Tolima que él estaba en esa frontera de Valle y Tolima, que él permanecía casi siempre en Barracán, toda esa zona limítrofe, y por esa zona fue que cayó. Ahí se le hizo una operación muy buena de Marquetalia, se le fue sacando ahí del sur del Tolima, se bajó por la cordillera central hacia el Huila, y cuando llegó al Huila giró hacia el Cauca, y ahí pasando al otro lado, cuando iba a pasar la cordillera occidental y a meterse en las cuevas que hay en esa zona del cañón de Micay, se interceptó y ahí fue abatido. Para acordarme un poco de una de, como le digo, 118 jefes. Pero la baja de Cano tiene una implicación muy grande y no se afectó el proceso de paz de Juan Manuel Santos las ideas que tenía de paz porque era el ideólogo de las FARC. Era el comandante, jefe, ideólogo, y como le digo, es que cayeron 3 miembros más del Estado Mayor, como 25 comandantes de frente. Cada 25 días cabía un tipo de esos. Pero perdóneme que le pregunte porque yo tengo 23 años de periodista y pues tuve mucho cubrimiento del conflicto en el Tolima. ¿Ustedes cómo llegaron a ubicar a Cano? Ya pues eso se puede decir ya tantos años? Yo sigo guardando prudencia porque obviamente los métodos son retos que tiene el Estado y que tiene que usar, pero la verdad, inteligencia de precisión. Nuestras Fuerzas Armadas son increíbles. En esa época hacían inteligencia electrónica, hacían inteligencia humana, infiltraban, había gente que se desmovilizaba y nos contaba, entonces se armaba toda una capacidad y al final uno de muchos de esos tipos sabía, incluso algunos que están en el Congreso, ahí sí es cierto, hasta la marca de crema dental que usaban. Todos lo sabíamos, pero era por ese sacrificio, ese esfuerzo. Colombia tuvo la mejor inteligencia de América y quizá una de las mejores del mundo. Que venía gente de Europa, de toda América Latina a aprender de eso. Claro. Jojoy decían que cayó por algo electrónico que le pusieron las botas Más que nada parece que el tipo tenía una enfermedad de eh, azúcar, creo. de azúcar y entonces pues pedían cosas y al final esos eran medios para poder ubicarlos, pero lo más importante fue el sacrificio de esos pilotos que hicieron esos bombardeos tomando riesgos y luego cientos de tropas de fuerzas especiales logrando entrar allí y eso eran batallas los que se daban, pero ganábamos, siempre ganábamos porque las Fuerzas Armadas tenían el apoyo, los recursos, la voluntad. ¿Y Cano, cuál fue el error que cometió en materia de protección para haber caído en un operativo? Se lo voy a poner en otros términos. Todo bandido que reta al Estado colombiano, que reta al pueblo colombiano, cuando en Colombia hay voluntad de enfrentarlos, comete un gran error, porque caen todos. Y eso les ha pasado a todos. Este cometió varios, pero bueno, No los me lo dejamos va a en el decir. libro. Bueno, ¿usted cómo ve la situación del Tolima? Porque la conoce, porque el Tolima tiene siempre ese eje que es Cauca, Huila, Valle. Y lo primero me ha gustado la postura de la gobernadora. Esta gobernadora tiene carácter, tiene pantalones, es una mujer realmente que muestra un muy buen tono y un muy buen compromiso con su región, y eso lo aprecio. Yo no la he visto hace mucho rato, pero lo digo observando. Pero al tiempo que ella tiene buen carácter, esto es porque se está deteriorando la seguridad en todos los frentes. En todo lo que es la zona del sur, en todo lo que es la zona de Barragán, para el lado del valle, en todo lo que es la zona de Cajamarca, han vuelto a aparecer antiguas estructuras de las FARC que se rearmaron, se reanimaron y obviamente con todo ese narcotráfico que hay, oro ilegal que viene de otras fuentes, se están reorganizando. La reducción de las Fuerzas Armadas, incluso en esta región, pues obviamente deja espacios abiertos para que todo este bandidaje se crezca. Y en ciudades como Ibagué y otras del departamento, ¿qué empiezo a ver? Lo que está pasando en todas las ciudades del país, bandas que cada vez son más fuertes, que cada vez dominan más territorialmente, que llegan por el tema de microtráfico asociado a esos negocios que están afuera, pero que luego se vuelven extorsionistas y tienen azotado a todo el mundo y la gente desesperada porque siente que si denuncia no sirve para nada. Capturan a esos tipos y los dejan sueltos. Ese es otro gran tema, la impunidad rampante que hay en Colombia. Corrupto, libre. Criminal de lesa humanidad, libre. Jalador de carros, libre. Ladrón de celulares, libre.
Aquí el único que se mete en problemas es el ciudadano que de pronto no tiene para pagar una cuenta y a ese sí lo enredan. Eso es lo que hay que ver. Una sociedad sin justicia, una sociedad sin orden, sin seguridad no progresa. Yo he estado recorriendo el mundo en este tiempo y por mi tarea como profesor de economía política me la paso analizando quiénes son los países que han sido exitosos. ¿Por qué han sido exitosos? Condiciones básicas. Se necesita orden y seguridad. No hay sociedad que haya progresado en la anarquía y la violencia. Orden y seguridad. Y lo siguiente, obviamente, unos consensos en temas como la educación, capital humano, pero para empleos que generen ingreso. Porque si a la gente la educan para actividades donde no va a conseguir empleo, lo que usted consigue es un resentimiento y una rabia. Tema muy importante, todo lo que tiene que ver con la reducción de la pobreza extrema. Es un reto que hay también, porque la seguridad también se alcanza a partir de un esfuerzo social y de generar una sociedad más equitativa. Entonces yo lo vi ahora en Finlandia, es un tema de educación, equidad social, y aquí podemos. Ahora, para hacer todo eso, ¿qué se necesita? Generar riqueza, no pobreza. El país viene reduciendo su riqueza, generando pobreza, no haciendo uso de lo que tiene: petróleo, gas, carbón, oro, cobalto, cobre, en plena transición energética, en plena era de los semiconductores, en la mayor demanda por energía del mundo. Entonces Colombia decide, no, yo no hago más producción de lo que tengo y vamos a terminar importando gas, Y que porque no contaminamos, pero hacemos alianzas con China, que China el contamina. mayor contaminante del mundo. Entonces esto es como un chiste, perdóneme, pero es pura retórica, pura narrativa para consolidar el poder y no esfuerzos para hacer progreso. Pero el país se está dando cuenta. Yo creo que Colombia está queriendo un cambio. Colombia necesita un cambio, ahora necesita un cambio para que caiga en manos de gente con conocimiento, experiencia, voluntad política, firmeza, capacidad de reestructurar y rearmar y reanimar las Fuerzas Armadas, hacer acuerdos con las Cortes para hacer una gran reforma a la justicia y echar para adelante pensando en lo que hay a futuro, esperanza, en inteligencia artificial, en la capacidad de generar riqueza. Este es el país de verdad de las maravillas, pero si lo empobrecemos, pues va a ser un desastre. Usted estuvo en una universidad hoy, está haciendo recorridos por universidades. Sí, porque me encanta estar con los jóvenes y poder contarles toda esta experiencia académica y dejarles toda esta experiencia además de mi visita por el mundo. Yo tengo esa fortuna de haber visitado más Colombia que ninguna persona de mi generación. Yo conozco todos los ¿Cuántos departamentos, años todas tiene? las capitales. ¿53? Tengo 53 años. Entonces, desde niño, por la vida que le tocó a mi papá de soldado al ejército, pues viajamos por todos lados. Pero luego, por mi vida como funcionario, pues como ministro de Defensa fui a donde los colombianos no pueden ir y conozco este país en su detalle. Y luego candidato, lo andé, adoro el país. Pero lo que he hecho en los últimos años es recorrer el mundo para ver esas experiencias y traerlas acá, que el país no se puede conformar solo con criticar. Ni el cambio es porque todo lo que hay está mal. No, hay cosas que estaban mal incluso desde antes que llegara este gobierno. La pregunta es qué vamos a hacer para avanzar. ¿Cómo le ponemos una ilusión y un futuro a este país? Yo estoy en eso. ¿Va a ser candidato presidencial? Yo no he tomado esa decisión. Yo hoy no soy candidato. Estoy en el país con mucho gusto, con amor por el país, con deseo de traer estas experiencias y este conocimiento. Pero yo creo que eso depende de que uno realmente sienta que el país quiere que uno sirva y que el país de alguna manera exprese eso en el apoyo necesario. Por lo pronto, lo que sí digo es, aquí estoy con amor y listo para jalar el carro y gobernar si fuera necesario, pero también para empujarlo, porque vamos a salvar a Colombia. Pero para ser presidente de Colombia, si se le ocurre, tiene que tener en cuenta algo. Se necesitan votos y se necesitan políticos hábiles como los exsantistas Roy Barreras y Armando Benedetti. Yo creo que el país tiene que cambiar ya un poco en eso. Lo bueno de ver toda esta gente con ese comportamiento, Porque usted se acuerda, como fue ministro, el amor que le juraban a Santos, Roy y Benedetti estuvieron en el ¿no? poder, Se lo juraron a Uribe, se lo juraron a Santos, a fueron Vargas mujeres de Lleras. Duque, a Vargas Lleras. Esos son personas que no tienen principios ni tienen postura ética. Eso es Hay como los gente, restaurantes de Corrientazo. Tengo estos principios, pero si le sirve, sí, decir, le traigo otros. te traigo otros. Eso es puros negocios políticos, mucha corrupción. Yo creo que el país está hastiado de eso y espero que eso se refleje. Yo creo que hay que gobernar con todos los sectores. Yo no soy de los que cree que esto es, llegó una persona y eso es a la brava y este sí sabe. No, no, no. Usted hace acuerdos políticos. Usted le cuenta al país cuáles son los acuerdos políticos. Comparte un poco el ejercicio del poder para que sea un equipo y una sociedad la que produce resultados. El que no piense de esa manera, pues es ingenuo y cree que lo que va a hacer es un dictador. No, no, aquí hay que ser un presidente democrático. Pero hay unos límites de valores y principios. Y el que salga a ser una rata,
tiene que recibir el tratamiento de las ratas. Usted fue ministro de Santos, pero según me dicen no están hoy tan cercanos. Pues yo trabajé muchos años con el doctor Santos, tengo gratitud por el trabajo que pude tener con él, logramos muchas cosas buenas en el país, tanto en el campo de la economía cuando fue ministro de Hacienda y trabajamos, luego en el campo de la seguridad cuando trabajamos 2 veces en la embajada en Washington, pero luego yo tuve diferencias serias cuando él toma la decisión de conceder la lucha contra el narcotráfico, porque le dije, eso va a ser un error, el país se va a inundar de coca, me da pesar, tengo la razón, fue lo que pasó. Y ¿sabe qué le digo yo hoy? Pues llevo unos 8 años sin hablar con el doctor Santos, pero esos temas ya no importan, porque es que todo esto es el pasado. Estamos frente a una crisis de perder el país, de que la gente se está yendo. Yo creo que nos toca crear un bloque para poder ponerle un futuro a Colombia, llevarlo hacia adelante, que al final lo que duele es el bolsillo de la gente y las oportunidades que tenga. Ahí es donde nos tenemos que concitar. Pero para eso, seguridad. Sin seguridad no hay nada. Pues muchas gracias por haber estado acá. Hombre, muchas gracias. De verdad que ha sido un placer estar aquí en el Olfato. Pues para mí también es un placer haberlo tenido acá para que la gente pueda saber qué está pensando. Creo que va a ser candidato presidencial, creo que tiene credenciales y tiene experiencia. Es Juan Carlos Pinzón, aquí en elolfato.com.